Señores, continuamos. Acá está con nosotros el doctor Pablo Cocina. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Vamos a empezar livianito, así como... Conociendo el paño, me imagino. Ah, bueno. Conociendo el paño. Pero el Partido Justicialista no formalizó la elección, Sí. Tomó una decisión de designar autoridades por lista única, pero hay todavía una apelación pendiente. Sí, el Partido Justicialista Nacional, cuando sale la intervención judicial de la doctora Silvina Ecuría, lo impugna ante la Cámara Nacional Electoral y ese fallo está pendiente. Nosotros advertimos en su momento que no era conveniente iniciar un proceso electoral sin una sentencia firme. O sea, la sentencia de intervención judicial no está firme, está pelada. Pero bueno, se siguió adelante con el tema de la interna. Nosotros ya veíamos un clima complicado de falta de confianza. Advertíamos que no se iba a presentar ninguna otra lista que no sea la vinculada al oficialismo por este tema. Bueno, y así se dio, no se desarrollaron las elecciones, no hubo ninguna participación de la cual se decía que iba a haber. Por eso nuestro cronograma era el 26, creo que ya me olvidé, 25-26 de octubre, Sí. Porque habíamos empezado a recorrer la provincia, a generar un marco diferente de participación. Pero bueno, se hicieron las cosas aceleradas, apresuradas rápidamente para legitimar esa intervención judicial. Y en definitiva la justicia pone el presidente del PJ Salta, no los afiliados porque no votaron. Vos sabés que en algún momento le hice una nota al diputado Galíndez cuando vos habías fijado Sí. la fecha de octubre, y él me decía que era muy apresurado porque no había tiempo para conformar listas, para hacer los llamados, para el periodo de tacha y todo ese tipo de Sí, cosas. pero a posteriori la ponen más adelante. Claro. Bueno, Sí, justamente nosotros, el primer informe que mandamos a Silvina Ecuría cuando yo me hice cargo es eso, planificando cuáles eran los 2 primeros meses para afiliaciones, diálogo con todos los sectores para consensuar el reglamento, porque la clave del fracaso de esta elección es un reglamento viejo que te obligaba casi a tener representación departamental en todos los departamentos. Sí, en todos los. O sea, era más fácil poner un candidato a presidente de la nación que poner un candidato a presidente del PJ partido Salta, en más o una menos. provincia. Entonces, eso también generó dificultades, por eso hubo 20 reservas de nombre, y cuando vieron las dificultades para presentar, algunos de ellos eran nombres ficticios, eran gente del mismo oficialismo, pero después no se presentó nadie más. Si la memoria no me falla, creo que vos tenías previsto un llamado a afiliación. Claro, eran Claro, 2 sí. meses, porque hemos perdido de 120.000 a 90.000 afiliados. Perdió el PJ, está reconocido por la misma intervención judicial. Eso es producto de que al no haber paso, hace 3 elecciones que en Salta ningún partido político usa el sistema democrático para elegir candidato. Entonces, el padrón del PJ, que era el más grueso de la provincia, fue utilizado para armar otros partidos políticos que son necesarios porque no hay paso. Entonces, Claro. vos tenías que tener tu partido político para ir a la elección, porque al no haber paso en el PJ, y así pasó en todos los partidos, si vos no eras afín a la conducción... Hay una pregunta Sí. importante. Teniendo en cuenta los partidos políticos tradicionales que perdieron Sí. afiliados, digamos en lo formal porque retiraron su afiliación, y generándose nuevos partidos, ¿alguien revisa todo eso? Porque a mí me entraría la pregunta Sí. y la sospecha de que puede haber gente que puede estar figurando en más de un padrón. No, bueno, ahora, hace un tiempito ya se puso mucho más estricto el control. Se hace un filtro ahí. En el juzgado federal. De hecho, hoy vos, para afiliarte a un partido político, antes, digamos, si yo era afiliado al PJ y me iba a afiliar a tu partido X, la afiliación a tu partido hacía caer automáticamente La otra. anterior. Bueno, ahora hace un tiempo ya no es eso. Vos si yo me voy a afiliar a tu partido, tengo que llevar la renuncia. Si me chequea, ¿no? Usted está afiliado a otro partido, tiene que traer renuncia. Claro. Pero además tenés que, para firmar la ficha, tenés que presentar fotocopia del documento, datos filiatorios. O sea, hay todo un contexto mucho más duro que... En otras épocas... Sí, que no es sentarse era con la padrón lista de en- teléfono, ¿no? Sí. ¿Te acordás de la lista Padrón de en teléfono? mano, aparte los controles eran medio aleatorios, ¿no? Hoy realmente es más estricto
armar un partido político de un tiempito a esta parte, y obviamente el proceso de afiliación es mucho más controlado. Bien. Pero en su momento seguramente hubo esa situación. Y la otra pregunta que me genera en este contexto de desapego hacia la política y los partidos, mucha gente puede estar afiliada a cualquier partido y podría estar más interesada en desafiliarse que seguramente seguir, ¿no? No, de hecho, los procesos que hemos vivido nosotros, por lo menos los que uno conoce, del caso del PJ, internas para elegir cargos partidarios, estamos hablando de participaciones entre el 8 y el 10% del padrón electoral en cualquier provincia, ¿no? No son situaciones muy masivas. Bueno, eso nos puede llevar mucho tiempo. Creo que ha ido mutando las expectativas de participación de la sociedad del 83 hasta ahora. Yo vengo de la generación del furor de las afiliaciones. Sí, de las reuniones, de la actividad todos los días en las sedes partidarias. Todos los días, yo he participado de mesas de juventudes políticas. Era distinto. Hoy los canales de participación son más transversales a través de lo que le llaman los colectivos, ¿no? El colectivo del medio ambiente, de los derechos del consumidor, de las políticas de género, y ahí te encontrás con peronistas, radicales, socialistas, digamos, la participación es... No obstante, los partidos son la única herramienta establecida en la Constitución y la democracia para canalizar las expectativas. Por eso electorales. Lo importante es fortalecerlos. Por eso es fortalecerlos y prestar atención a ese fenómeno porque que encuentren los canales propios de las nuevas expectativas. También saber de que no es malo concentrarse en ser la herramienta electoral, ¿no? Ha cambiado la sociedad, ¿no? No vamos a pensar que ahora van a estar encerrados en... cuesta tener a la gente sentada en un auditorio para dar una conferencia, porque los tiempos de expectativas son mucho más cortas. Imagínate estar sentado en los partidos. No, yo creo que la clave está en la representación electoral para postulación de candidatos y otro tipo de actividades que habrá que encontrarle la dinámica moderna de trabajo, la formación. Ahora, hay un problema que subyace en esto, lo de los partidos políticos. ¿Cuántos? A ver, nosotros somos periodistas. Cuando se nos presentan listas, nos miramos en muchos casos con Gustavo y mirá que este tiene buena memoria, porque si hay alguien de buena memoria es Gustavo. Más o menos. No, bueno, la estás perdiendo por un problema de edad, ya se va a recuperar. Gracias. No, pero en serio. Pues te encontrás con un montón de candidatos que no sabés quiénes son, ni siquiera qué partido es. Ahí yo soy bastante crítico del sistema en Salta, ¿no? Yo no creo... Por ahí se tiran, no, pero que en todos lados uno ha tenido la oportunidad de recorrer el país y en los principales distritos... hay estructuras. No, sí, las estructuras son peronistas, radicales, algún partido provincial. Alguno municipal. La Libertad Avanza ahora, no, para de contar. Acá vivimos una dispersión y una personalización de la política muy complicada. Yo entro vía la web al registro de los partidos políticos, donde tienen que publicarse toda su información, el acta de fundación, alguna autoridad. Yo sostengo que la anulación, el cambio de reglas electorales desde la pandemia hasta ahora en Salta, vuelvo a decir, no es un dato menor que hace 3 elecciones ningún partido político eligió democráticamente a su candidato, no es un dato menor, no uno. Ni por interna ni por paso. No, se delegaron facultades a las conducciones para quedarme en la lista concejales de Salvador Massa, San Antonio de los Cobres, pasando por diputados, senadores, gobernadores, vicegobernados. Eso generó la dispersión, porque una ley de orden público tiene que existir para que los partidos estén obligados a cumplir con la Constitución, porque la Constitución dice que la base es la democracia de los partidos. Entonces, no existir una ley de orden público, sea interna cerrada, internas abiertas, paso, o como le quieras llamar, tiene que haber una ley que obligue a los partidos políticos a no delegar las candidaturas en una persona. No puede ser que una persona de cada partido se siente el día de cierre de lista y decir, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y eso no es vuelvo a decir, no es un partido político en Salta, son todos, tiene que ver con el sistema. El sistema ampara ese tipo de cuestiones y por eso yo fui muy crítico
en la derogación de las PASO, sin reemplazar por una ley de orden público. Ahora, volviendo al tema del PJ, ¿ustedes van a hacer algo, alguna presentación? No, la presentación está hecha. Lo que sí nosotros tenemos en claro, nosotros vamos... Pero esa presentación, ¿puede cambiar algo o no? Hay dos opciones, o que la Cámara Electoral diga, bueno, ya hay autoridades proclamadas, esto en abstracto, listo, ¿no? Que sería lo más fácil más para probable, la justicia. digamos. Claro. Y la otra es que diga, no, el PJ Nacional tiene razón, cae todo, y ahí es semejante lío. Pero la verdad, para nosotros, digo nosotros, lo que fue en octubre del año pasado Fuerza Patria, que es el espacio opositor a Milei, claramente en Salta, a esta altura no nos detiene eso. Nosotros hemos tomado la decisión, por eso estamos recorriendo la provincia. Fuerza Patria va a tener representación política el año que viene, desde gobernador hasta el último de los candidatos municipales, el último en el sentido de los distritos, y vamos a seguir trabajando en la convocatoria a un gran frente político y social que, como a nivel nacional, también en Salta genera una alternativa al modelo de Milei. Hay que dar esa discusión, y en Salta creemos que, salvo la izquierda, que también lo hace quizá con menor difusión en su potencia, pero somos los únicos que venimos tomando esta postura de frente. No hemos especulado, hemos dicho que la ley base iba a ser mala para Salta, y hoy vemos que el ataque a la producción bananera, si vos lees la resolución del Ministerio de Economía, que flexibiliza los controles fitosanitarios, dice, visto la ley bases. O sea, el proceso de regulación, que por suerte el Senado le dio un freno ayer, dijimos que la ley base era mala, que la nominación de jueces de corte por decreto es mala, que la insistencia de no es mala, que la política exterior del gobierno es mala, que gobierna para los Estados Unidos e intereses económicos internacionales, no para los intereses de los argentinos, que es un gobierno que no recorre la Argentina. Pero son discusiones de fondo. Y ese espacio, esa parte de la sociedad que no está de acuerdo con el gobierno de Milei, así como los que están de acuerdo tienen su espacio, que es la Libertad Avanza, los que no están de acuerdo con el gobierno de Milei tienen que tener su representación, y creemos que es Fuerza Patria. Ahora, acá en Salta, Fuerza Patria y la izquierda, decís, representan la oposición. Esto quiere decir que el PJ, que es parte del oficialismo provincial, ¿están aliados a Milei? Y ¿Sí hoy, o no? hoy ¿O es algo difuso? No, es que, a ver, si yo miro por los hechos, es una actitud muy colaboracionista con el gobierno. O sea, las grandes bases normativas que ha necesitado en el Congreso. La misma ley base. La ley base, los sostenimientos de DNU. El DNU 70. La designación de jueces por decreto, que ha sido sostenida. Y después hay diálogos que, bueno, ya no sé si son verdad o no, pero algunos plantean que el gobernador podría ser el candidato a vice. Yo no lo escuché negarlo, ojalá que no fuese así. De Milei, otros que hay diálogo para que la Libertad Avanza no presente candidato. ¿Por qué no decís por Salta, por Sáenz, por Milei, de que no sea vicegobernador? Vicepresidente, perdón. No, por Milei no, porque de última él tiene la facultad de elegir y quiera. Por Salta y por el mismo gobernador, con el cual, más allá de algunas diferencias políticas que tengo, obviamente, tengo mucho respeto, porque nos conocemos hace mucho tiempo. No creo que tampoco sea lo mejor para él. Pero fundamentalmente por Salta, porque creo que necesitamos otro modelo. El presidente se va a ir con el récord de no haber inaugurado una escuela, un hospital, un centro de salud, una ruta. Está bien la macroeconomía, discutamos todo lo que quieran, pero la macroeconomía un día tiene un discurso, otro día otro. Ahora se va a salir a decir, volvió a crecer la inflación, porque ustedes saben que acaban de anunciar 2,9 para la Ciudad de Buenos Aires, y es un efecto rebote para todo el país, puntos más, puntos menos, pero no va a ser menos del... Y de vuelta, y unos meses sube y unos meses baja, y mientras tanto el funcionamiento de la economía sigue congelado, y el interior necesita infraestructura, y el ajuste no puede venir por la infraestructura. Entonces, creo que hay que dar un cambio a la Argentina, y bueno, nosotros estamos dispuestos a proponerlo. Entonces, la discusión legal del PJ la hemos dado en su momento, pero bueno, con el sello del PJ, sin el sello del PJ, Fuerza Patria va a presentar candidatos. Ahora, yo encuentro ahí algo interesante. ¿Quién es referente de Fuerza Patria? Porque de pronto aparece
un referente que lo representa a Kicillof. Caliba aparece por el otro lado, ustedes están trabajando, entonces encuentra como una apertura así muy grande. Una dispersión. Esa dispersión pasa se que son podrá sí, yo creo que son dos dinámicas diferentes. La nacional, cuando lo primero que hay que abordar es la elección provincial, que va a ser desdoblada en mayo. Correcto. Bueno, ahí no importa Kicillof o Cristina o Máximo. Todos juntos tienen que ir. O sea, que nosotros vamos a intentar hacer lo que no se pudo hacer en octubre del año pasado, lo vamos a seguir intentando. No sería el PJ de San Millán, por ejemplo, el que iría en la provincial con ustedes. No sé, porque hay que ver qué postura. Todo es posible. No, lo que pasa es que probable si vos me decís que la idea es conformar un frente político con algunos sectores de la Libertad Avanza, porque hay diálogo, o el PRO, o una serie de cosas que no tienen nada que ver con nuestro proyecto, lo veo muy difícil. Ahora, si el día de mañana se plantan como oposición al modelo nacional, y digamos, no es que nosotros no hemos querido hablar, la verdad que nosotros hemos hecho todos los intentos en octubre del año pasado a que la oposición a Milei en Salta se divida. Y no pasó. El gobierno decidió plantear su candidato, después se plantó como virtualmente oposición, pero le terminaron aprobando después todas las leyes que pedía Milei, hasta ahora que, bueno, creo que la senadora Rollón no aprobó el proyecto porque claramente la sociedad había llegado a un punto de ebullición que va a ser muy complicado volver de esa situación. Pero veremos la postura, no es un tema que esté dependiendo de nosotros, veremos qué posición toma el gobierno. Lo que nosotros sí tenemos muy en claro, y va más allá de los nombres, que hay una cuestión social de desgaste con el gobierno nacional, mucha gente que lo ha votado, que necesita ser representado, y hoy no tenemos, de los 10 legisladores nacionales, la mayoría de las leyes han votado los 10 para el mismo sentido, y eso se traduce obviamente en una discusión política local, y es muy difícil escindir lo provincial de lo nacional, porque cuando se dé la discusión de gobernador y legislador, hay que salir a decir, si yo quiero ser gobernador de la provincia, para tener éxito no necesito un modelo como el de Milei, porque si no va a ser imposible. Bueno, podés salir y decir, no, mira, yo me postulo de candidato a gobernador o legisladores provinciales, y la discusión nacional es otra. No, porque la macroeconomía la maneja el gobierno nacional. Entonces vos como gobernador o autoridad local tenés que saber qué correlato vos querés tener en la nación, un modelo que no te debe infraestructura, que te siga atando de mano, que te baje los recursos. Hoy vi un informe tuyo que decía que la caída de los aportes nacionales en materia de educación, 35%, una de las provincias, creo que salvo San Luis. Creo, ¿no? Chequeado por las dudas, viste el informe. Viste cómo estoy atento a lo que digo. 35% menos. Y así en salud, esos son datos objetivos. ¿Y por qué? Porque han caído todos los programas federales. Ahora, eso, perdóname porque acá quedó picando algo que me parece interesante y lo hacemos cortito. Sí. Esto le da lugar a una suerte de toma y daca. ¿Quién extorsiona a quién? Porque la provincia tiene necesidad económica que tiene que cubrir y la llave la tiene el gobierno nacional que necesita votos que tiene que cubrir. Lo que pasa es que los procesos de negociación no se hacen de a uno. Yo te lo puedo decir por experiencia. Me ha tocado presidir un interbloque de 42 legisladores nacionales y casi 10 gobernadores. Ahora, los gobernadores no se sentaban de a uno. Nosotros nos sentábamos, a mí me tocaba trabajar en representación del gobernador de Salta, del de Córdoba, del de San Juan, del de La Pampa, del de La Rioja, y conocía cada una de las cuestiones. El Fondo Compensador de Transporte, que deroga este presidente, surge de nuestra negociación y con iniciativa del gobernador de Córdoba, una serie de cuestiones. Pero las negociaciones son en bloque. Entonces ahí vos entrás a sentarte y decir, a ver, tu presupuesto. Bueno, pero están estas necesidades de las provincias. Si te van casando de a uno, sí aparece ese tema. Y ya los poderes de negociación cada vez son menores, porque te mienten, te llevan. Entonces yo lo crítica que digo que no está utilizando la oposición o los gobiernos provinciales, si se quiere, el Parlamento para eso. A ver, una cortita también para terminar. Y van a presentar candidatos en las dos elecciones. ¿Dirigentes conocidos o piensan en renovación de figuras? La verdad que todavía no, esa etapa no la hemos discutido porque
Obviamente las elecciones fueron en octubre, las nacionales, lo que nosotros dimos una clara señal de que el proceso seguía, ya estamos recorriendo la provincia permanentemente. De hecho, antes de venir acá recibí llamado para ir a Tartagal de vuelta, ya sería la 4ª vez que vamos, porque vemos que hay que seguir generando este tipo de políticas y veremos las candidaturas, ya lo veremos en su momento, qué es lo más conveniente, porque la Argentina ahí salta en ese sentido, aparte la Argentina es tan cambiante que por ahí las demandas, a veces te puede parecer no, que quiere lo nuevo, pero otras veces te parece no, pero ya se probó con lo nuevo, por ahí mejor la experiencia. Entonces iremos viendo en el camino. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a ustedes.